Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta presentación virtual pandémica que recoge a dos escritoras y dos libros magníficos, Lejos de casa, de Emily Roberts, y Los años oscuros, de Eva Galluz. Eva Galluz es traductora, es escritora, ha traducido a poetas tales como Emily Dickinson, Vera Brittain, Rupert Brooke, y también narradores como Kate Chopin, Edith Wharton o D.H. Lawrence. Ha publicado los poemarios Raíz de Ave, Ya lo dijo Casimiro Parker, en el 2018, El taxidermista, en Banracota Ediciones Suicidas, en 2016, Ningún mapa seguro, Palimpsesto 2014 y Moléstenme solo para darme de comer, en LVR Ediciones, en 2011. Ha aparecido en diversas antologías como 20 con 20, Diálogos con poetas españoles actuales, publicado en Huelga y Fierro, o Insumisas, publicado en Baile de Sol en el 2019. Los años oscuros, publicado en la Editorial 16, es su última publicación y su primera novela. Por otro lado, tenemos a Emily Roberts. Emily, doctorada en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora universitaria y ha publicado los poemarios Animal de huida y Regalar el exilio, la novela La Tramontana en la isla de la Sístola en el año 2016 y ahora Lejos de casa con la editorial Tres Hermanas. Emily ha vivido en Holanda, Escocia, Londres y Boston, y lo nombro porque es algo muy importante que vamos a ir viendo en toda su obra de relatos. Bienvenidas, chicas. Los años oscuros de Eva Galluz cuentan la historia de una mujer, de una hija, que sufre el regreso de su padre y al mismo tiempo su pérdida, lo que interrumpe su vida, pero al mismo tiempo da lugar a muchos encuentros con el yo pensante, con el yo del pasado, con ese yo deseante que se plantea todos los deseos que ha dejado por el camino, todo lo que ha dejado atrás, que se alegra de las relaciones de amistad que tiene en su vida con las mujeres, junto con las que crea una identidad propia. Y al mismo tiempo, este sufrimiento que le genera esta pérdida y este reencuentro también genera otras relaciones, no solo personales, sino también con la naturaleza, con la música. Una relación con la naturaleza que me gustaría que también Eva hablara un poco de ello, ya que pues bueno, ha escrito y ha publicado otros libros sobre la herbología de Emily Dickinson. Ella está muy en consonancia con la naturaleza, la herbología, podemos verlo en sus redes sociales. Lejos de casa, por otro lado, es un libro de relatos, de 10 relatos muy diferentes, pero que al mismo tiempo dialogan entre sí, relatos en los que nos encontramos con unos personajes, con unas mujeres principalmente, estas voces narrativas que están también en una búsqueda constante de su propia identidad, una búsqueda por el lugar de residencia, el lugar del que proceden, el lugar en el que deben desarrollar su vida o en el que deben interrumpir sus vivencias. Y también Emily Roberts escribe en este libro de relatos una lucha. Ella está en constante lucha por dejar atrás un pasado e incluso un presente que está plagado de traiciones muchas veces, pero también de esas amistades, como aparecen en el libro de Eva, que acompañan a toda la voz narrativa durante la obra. Una pregunta obligada y un poco así como para romper el hielo, Emily y Eva, si estuvierais en una librería y tuvierais que vender cada una el libro de la otra, ¿cómo lo haríais? ¿Empiezo yo o empiezas tú? Como quieras. Vale, pues empiezo. Bueno, muchas gracias, Inés, por tu presentación y muchas gracias a los asistentes que estáis aquí en esta tarde de viernes, y gracias por acompañarnos y escucharnos, y gracias a los editores también. Pues yo el libro de Eva, que lo tengo aquí, además, bueno, lo conozco bastante porque lo leí cuando era un borrador, ¿no? Así que estoy muy contenta de que Eva lo haya publicado. Y pues yo lo vendería, no sé si soy muy buena vendedora, pero diría pues que es un libro sobre la memoria, y que es un libro también sobre
la identidad, pero que la explora desde la pérdida, ¿no? De la identidad o de la deconstrucción de la identidad, y de cómo a las mujeres se nos impone quizá una identidad y después nos descubrimos a nosotras mismas, ¿no? En este caso, sobre todo, la pieza central es la identidad de la protagonista como hija, pero también pues, va de la mano de otras identidades, ¿no? De amiga, de pareja, de amante, etc. Y luego, pues eso diría que es un libro muy bonito, muy poético también. Luego creo que nos va a leer algunos fragmentos donde se ve pues, que Eva también es poeta, que conjuga estos dos géneros. Y aparte el libro en sí es muy bonito, o sea, físicamente está muy bien editado, tiene una portada muy chula sobre la que luego creo que nos va a hablar. Y bueno, pues eso les diría. Bueno, pues ¿me oís bien? Sí. Vale. El libro de Emily Roberts es un libro de relatos y yo lo vendería diciendo que es un libro donde vamos a ver distintas fases y distintos desarrollos de la amistad entre mujeres, por una parte, y donde se van a romper algunos estereotipos sobre la amistad entre mujeres a distintas edades, además, desde la preadolescencia hasta la edad más madura. Y también es un libro que rompe algunos tópicos sobre la pareja y sobre la creación de la identidad en relación con la pareja o en relación con las personas que nos rodean, ¿no? Y también tiene el toquecito de familia y todo lo que ello conlleva en la formación del individuo, en este caso de las diversas mujeres que aparecen en los relatos de Emily. Además, Eva, ¿te puedes acercar un poquito más? Porque están comentando en el chat lo que hemos hablado antes de que se te escucha muy, pero que muy bajito. Ay, Dios mío. A ver. ¿Así me oís mejor? Sí, bueno, así sí, así desde luego. Así sí, bueno. Sí. Vale, pues eso, que además es un libro muy cosmopolita que nos va a llevar a distintas ciudades y a distintos paisajes, tanto interiores como exteriores. Así que es un buen viaje. Gracias. Los dos libros, Lejos de casa y Los años oscuros, son dos obras que, bueno, son muy diferentes, tanto en formato como en estilo, como en el género también, pero que al mismo tiempo tienen muchos puntos en común que acabáis vosotras incluso de decirlo y de deciroslo mutuamente, estas relaciones que tienen las protagonistas con las amistades, las relaciones con el espacio, que, bueno, si bien es algo que igual no lo habéis visto todavía, por ejemplo, el libro de Emily se desarrolla en muchos lugares, el de Eva, ¿no? El de Eva se desarrolla en una misma ciudad, pero tiene una relación con los espacios en los que el personaje se mueve, tanto en ese presente que se está narrando como en esos espacios del pasado, perdón, que es muy particular, algo que me llama mucha atención y que me gustaría que ahora Eva también nos contara un poco cómo se desarrollan los espacios, tanto en la escritura como en su cabeza en esta narración de los años oscuros, e incluso como para Emily, cómo se desarrollan en todos estos relatos las diferentes ubicaciones. Tenemos por un lado Escocia, en España, incluso en un mismo relato hay varias ubicaciones de personajes que se van de vacaciones a la playa, que están en la ciudad, en una ciudad dormitorio, parten a la playa, otra protagonista que viene de una ciudad mayor, vuelve al pueblo con su madre enferma, etcétera. Cómo se desarrollan los espacios y cómo dialogan los espacios con los personajes de vuestras obras. Eva, si quieres empezar tú. Bueno, pues sí, como apuntabas, en general el espacio geográfico es muy limitado, se está ubicado en Madrid y salvo un par de pinceladas no está toda la narración discurre ahí, pero sí que hay distintos espacios, tanto en el pasado como en el presente, y en algunos la protagonista hace un espacio íntimo de ellos, aunque sea un espacio público, como puede ser el espacio de la biblioteca,
y en otros el espacio íntimo, por ejemplo, como es la habitación de hospital, en este caso llega a ser un espacio público a través de la muestra que hace ella en las redes sociales, ¿no? de ese momento íntimo. Y los espacios del pasado vistos desde el presente, pues también están ahí con las visitas que hace la protagonista cuando está investigando el pasado del padre, ¿no? Y lugares que ya conocía anteriormente se presentan de manera diferente al ser visitados desde el momento presente en busca de ese pasado, ¿no? Y ahí está un poco el juego de los espacios y en relación con la protagonista. ¿Y cómo nacen estos espacios en la escritura y en el desarrollo de la novela? ¿Decidiste que iba a desarrollarse de esta forma en una sola ciudad en el que y la historia ibas a tener este entramado, este juego de espacios, de luces? También hablas mucho de la luz de la novela, que luego es curioso, ¿no? que se llaman Los años oscuros, hablas de la luz a lo largo de la novela, pero luego el título pues evoca a la oscuridad. ¿Cómo pensaste, cómo te recreaste en estos escenarios? Pues eran los puntos clave, los puntos donde ocurrían las cosas importantes de la novela, los momentos de paz, los momentos de estrés, los momentos de recuerdo, los momentos de presente. Entonces la misma historia era la que imponía los espacios. Y Emily, en tu caso, Sí, ¿cómo pues van poniendo los espacios estas historias? bueno, pues es cierto que en mi caso hay algún viaje y sobre todo pues está la idea de que los protagonistas se encuentran siempre pues fuera de casa, ya sea porque viven en otro país o en otra ciudad o porque están en su ciudad natal o incluso en su casa, ¿no? Y no se sienten, o sea, se sienten ajenos. Y no es algo que yo planeara, es decir, al ser un libro de relatos, pues el proceso de composición fue distinto. Bueno, no sé si luego Eva quiere también comentar algo sobre el proceso de escritura, pero en mi caso este libro pues llevo escribiéndolo casi 7 años, es decir, los relatos tienen un periodo de escritura bastante diferente. Y bueno, pues al principio, de hecho, lo empecé a escribir cuando yo vivía en Edimburgo y sí que pienso mucho en esta idea de si cómo te afecta el espacio, ¿no? O de si tú influyes en el espacio, pero el espacio también influye en tu identidad y sobre todo cuando vives en otro país donde se habla otra lengua, ¿no? Que pues es una reflexión que también pues yo tengo a raíz de mis experiencias, ¿no? Pues me pregunto si tú también cambias, ¿no? Si te conviertes en otra persona, si eres una persona distinta cuando hablas otro idioma. Bueno, y son reflexiones que están ahí. Y luego, por otro lado, hay relatos que como dices, bueno, en el pueblo hay algunos que están situados en mi ciudad natal, que es Ávila. No sé si alguien de Ávila que lo haya leído se habrá dado cuenta, porque no hay indicaciones, es decir, no hay un topónimo, pero sí que se refiere a algunos lugares, ¿no? Con un nombre similar. Y también está esa la idea de irse de casa, volver, quién eres cuando vuelves si no eres la misma persona. Y bueno, pues quizás es una obsesión personal mía que aparece también en el resto de mi trabajo, ¿no? En mis poemarios también está esa idea del viaje y de cambiar de sitio y de cómo cambia uno o no cambia, ¿no? Y fue el hilo en común que encontré al final, ¿no? Cuando decidí juntar los relatos y hacer un libro con ellos, pues me di cuenta de que el hilo conductor era ese, sí, pero no fue intencionado. Ambas historias, ambos libros poseen protagonistas que están un poco sumidas en la precariedad, diferentes precariedades, de hecho, tanto social, personal, sentimental, corporal, lo que desemboca a las protagonistas, en este caso sus relatos, Emily, y en el caso de Eva, su novela, en el deseo, ese deseo latente de encontrarse, de buscar la identidad en el propio cuerpo, en los otros cuerpos, abandonar este estado de tránsito del que hemos estado comentando, que comentábamos ayer, que estamos comentando ahora como este deseo de estar lejos,
no deseo, sino de estar lejos de casa, estamos en pleno tránsito, las edades de las protagonistas de estas historias también, como comentaba Eva del libro de Emily. Emily escribe de protagonistas desde la adolescencia, que podemos encontrar en el relato que abre su libro, como personajes más maduros. El libro de Eva, la protagonista es un personaje más maduro que se está preguntando continuamente, incluso cómo la ven los demás. Si es una mujer joven, si ella es joven, está preguntándose, hablando de sí misma continuamente. Yo quería preguntaros, ¿cómo se escribe desde la precariedad y sobre la precariedad? Porque ayer comentábamos que además somos escritoras precarias, ¿no? No es un mundo de bestseller en el que nos hallamos, etcétera. Entonces es un tema muy curioso, porque para escribir sobre la precariedad, tal cual sea, tenemos que haberla vivido. Entonces, ¿cómo es exponer estas vivencias, que Eva habla también de ello en el libro, ¿no? A partir de una crítica que hace muy grande a la sociedad, a Instagram, que es algo que me gustaría destacar, como Eva habla después de Instagram? ¿Cómo lo habéis vivido y cómo fue ese ejercicio de relatarlo? ¿Eva? ¿Yo? Sí. Vale. Bueno, pues sí, es curioso que este tema está presente en las dos obras y bueno, no sé si también es quizá algo generacional, ¿no? Que hemos vivido pues toda la crisis y no sé, mi generación, pues la mayoría de mis amigas y yo nos hemos ido a vivir fuera, muchas trabajan fuera o te vas a estudiar fuera, ¿no? Por buscar quizá algo que no puedas encontrar aquí. Entonces sí que creo que se ve reflejado el tema de la precariedad, no solo económica, sí, de pues eso, tener que emigrar a trabajar o a estudiar, etcétera, sino también la precariedad, cómo se traduce esa precariedad emocional, ¿no? A que los lazos sean pues más fluidos, más cambiantes, ¿no? Que te desarraigues de tu casa, de tu familia y tengas que echar raíces en otro sitio donde quizá pues la gente también está de paso. Y ese es un tema pues que sí que a mí me interesa y me preocupa quizás y me gustaría retratar, ¿no? Porque un poco también en el libro de Eva se ve el tema de las redes sociales, ¿no? De cómo quizá hay mucha comunicación pero luego a la vez falta, ¿no? Profundidad en esa comunicación o en esas relaciones esporádicas que surgen, que yo, por ejemplo, en el último relato pues hablo de Tinder o de las citas y tal, ¿no? Y de cómo no llega a un lugar más seguro, digamos, ¿no? A algo antiguo y que por un lado pues no tiene cosas, no todo es negativo, ¿no? Porque permite explorar esa identidad, pero a la vez pues hay como una falta de seguridad o una incertidumbre respecto al futuro. Y también es curioso porque el personaje protagonista de Eva pues tiene una edad concreta como de tránsito, ¿no? De soy joven, ya no soy joven, y la mayoría de mis protagonistas pues son jóvenes, ¿no? Pero ya no son tan jóvenes, entonces también están como entrando en esa vida adulta buscando su sitio, es decir, que ambos personajes están como en lugares de paso. Sí, el lugar de paso por necesidad por definición es precario, ¿no? Porque no estás tú completamente ni está todo completamente formado, ¿no? Y la precariedad de la protagonista de Los años oscuros, pues en parte tiene un agujero emocional muy grande, que es el que el que supone la ausencia de su padre, ¿no? Y es el que está intentando llenar cuando aparece ese. Y aparte, bueno, también tiene una profesión que no es especialmente boyante, es traductora. No sé de dónde me habrá salido esa idea. Y entonces pues eso, tiene que lidiar con las vicisitudes de ese trabajo y lo que implica y además en la situación en la que se encuentra, ¿no? Que es una situación
como decíais, de tránsito, no solo por la edad en la que se encuentra, ahí ya pasados los 40 y empezando a preguntarse muchas cosas que ha hecho con su vida, lo primero, y si no, se me ha ido totalmente lo que iba a decir. Vaya, se me ha ido. ¿Qué era? Estabas hablando de la precariedad. Sí, la precariedad, las redes sociales, la edad de tránsito Sí, de los la protagonistas. precariedad sí, el emocional tránsito. también, ¿no? Sí, Sí. sí, el tránsito, eso es. En el tránsito me he quedado. La situación que está viviendo, ella lo dice varias veces, siente como la vida le está pasando por encima, ¿no? Está en un estado de stand-by en el que está transitando por la vida, pero no se está, realmente la vida no le está, ella no está actuando sobre su vida, ¿no? Y bueno, es otra forma de estar en el mundo de una forma precaria. Yo quería volver a sacar, que lo ha dicho Emily, lo dije yo antes, el tema de las redes sociales, la crítica que haces a la sociedad a través de las redes sociales. Supongo que como fórmula para decir también el tiempo que estamos perdiendo, lo poco que nos conocemos, ¿no? En el libro hablas cómo me ven los demás, no sé cómo me ven, en realidad no nos conocemos, alguien está enfermo y le mando, reacciono con un brazo así, con el tríceps, en realidad de preguntarle si necesita una sopa caliente. Sí, claro, es que es algo con lo que muchos de nosotros vivimos día a día, ¿no? Con esas interacciones en las redes. En concreto en el libro me centro en Instagram porque además, claro, Instagram es 90% imagen y la imagen es luz y de ahí ya, bueno, iríamos a otro tema que supongo hablaremos más tarde. Por eso me interesaba mucho tratar esa red en concreto. Y porque es muy fácil interactuar con que des 2 golpes sobre la pantalla ya existe una interacción, ¿no? Y ese roce sobre el dispositivo pretendemos que se traslade al otro como si fuera un contacto físico, una caricia, una muestra de afecto, una muestra de interés. Y entonces me interesaba mucho eso, tratar ese tema y además el tema de cómo somos percibidos, cómo percibimos a los demás y cómo nos montamos películas basándonos en 4 imágenes que vemos en una red social, ¿no? Y pensamos que alguien es de cierta manera y luego pues nos encontramos o no nos encontramos con la realidad y puede corresponderse o no. Lo más normal es que no se corresponda con lo que habíamos imaginado. Sí, algo que incluso puede dialogar de otra forma con el libro de relatos de Emily. En el primer relato, de hecho, como la niña, la niña adolescente tiene una idea de lo que es su otra amiga, de lo que va a pasar en el viaje que va a emprender con ella a Alemania, de lo que pueda pasar, esa imagen equivocada y de ese desenlace al final tan abrupto que igual no nos estamos esperando, el hurto, la mentira, como esa mentira de alguna manera incluso traiciona los deseos de la amiga que le proponía cometer el robo. Y a pesar de ello decidir, como la niña decide seguir con... Yo creo que se desliga, no sé, Emily, ¿cómo lo ves? En ese momento ya estabas hablando mucho de la identidad, ese libro habla mucho de la identidad de una niña preadolescente, adolescente, en el que se le propone realizar un acto pues que no es legal, ¿no? En otro país que no es suyo, una lengua que no es la suya, pero ella está emocionada por seguir la corriente a esta amiga, ¿no? Y de pronto cuando puede robar algo y impresionar a la otra persona, algo que intentamos hacer en redes sociales, no Eva, ya lo acabas de decir, intentamos impresionar, hablar de los demás, pues la niña en lugar de robar para impresionar decide pagar por Spoiler. No, he dicho objeto, no digo que la niña decide pagar por un objeto y de esa manera no impresiona, no va a impresionar de forma real a quien quiere, en quien quiere causar ese efecto. Un poco de eso en tu libro, porque tu libro está plagado de estas impresiones, ¿no? Falsas impresiones también, estas traiciones.
Sí, una pregunta. ¿Yo salgo en el hablante? Porque yo no me veo a mí misma. Sí, ok. Bueno, pues sí, el tema de la imagen o de cómo nos vemos y la imagen que nos construimos para los demás, o sea, ya está ahí. Yo creo que las redes sociales simplemente lo amplifican, ¿no? Pero sobre todo en el caso de las mujeres que nos han educado pues para gustar, construir pues esta persona externa, etcétera, etcétera. Sí que se da mucho, incluso entre amigas, ¿no? Por eso quizá hay esos malentendidos, porque es todo tan sutil que como que al final por complacer pues no dices lo que tú piensas, ¿no? Que es el caso de esta adolescente, que claro, en la adolescencia eso es brutal, ¿no? La presión de grupo y el querer pues impresionar al líder del grupo, y en este caso además en el relato comienza pues que la amiga la ha dejado de lado, ¿no? En un principio, entonces ella quiere pues recuperar esta amistad. Pero no solo ahí, sino bueno, pues más adelante, ¿no? Está esa exploración de la identidad pues a través de un amante, de me imagino siendo otra si tengo un amante, o soy otra persona en este país, o quién soy, ¿no? Porque quizá pues esa identidad en las mujeres especialmente, pero todos yo creo, nos construimos mucho a través del otro, ¿no? No solo a través de lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos que los demás piensan, y al final pues se encadenan ahí los malentendidos, y es algo que me interesa mucho, sí, esos desencuentros quizá. Voy a citar una frase de Eva en Los años oscuros que dice: ¿por qué dejé que se me olvidaran los deseos? Para preguntaros a vosotras qué deseos habéis dejado de lado en la escritura de estas obras y qué deseos han dejado de lado las protagonistas de estas obras. Eva, si quieres empezar tú, o Emily. A mí me has dejado de piedra con la pregunta. No sé qué decir, la verdad. Sí, es una pregunta complicada. Supongo que porque en la escritura ya estás como negociando con tantas cosas, con lo que tú quieres escribir, con lo que realmente consigues escribir y con lo que luego, una vez el texto pulido, pues quieres que los demás lean, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hay un caso que el otro día, pues hablando con Eva, me comentó que hay dos relatos seguidos, ¿no? Sobre un tema similar, que es el de usufructo e hilo dental. Y Eva me preguntaba, ¿pero es la misma persona en momentos distintos, ¿no? Porque las dos hablan de algo muy concreto, que es el usufructo, ¿no? Es como, pues no es una palabra ¿no? Un concepto que menciones habitualmente, y no es así. Son relatos que escribí en momentos temporales diferentes, pensando en historias diferentes y explorando, ¿no? Porque quizá pues a la hora de escribir tú quieres explorar un cierto tema, unas inquietudes, y lo plasmas de una manera, pero luego lo plasmas de otra, ¿no? Como las variaciones en las pinturas o en los poemas. Y en este caso pues está la idea de cómo se cruzan, ¿no? Digamos, la influencia de las relaciones familiares y lo que tú has visto, ¿no? En lo que es una pareja, lo que es una familia, etcétera, con lo que luego tú exploras pues a la hora de tener pareja. Y son dos relatos muy parecidos, pero a la vez distintos, ¿no? Es como llevarlo el mismo tema por el mismo camino. Entonces, quizás eso podría responder a tu pregunta sobre los deseos de la escritura, que no siempre nos llevan a donde creemos que nos van a llegar. Y en cuanto a los deseos de mis protagonistas, pues bueno, sí, hay muchos deseos. De hecho, a mí me han comentado, pues gente que ha leído el libro, como, pues hablas del deseo femenino, ¿no? Tanto sexual, amoroso, incluso de vida, ¿no? De qué quieres hacer con tu vida, y que cada vez se ve más, es cierto, ¿no? Pero no de una manera, digamos, para el otro, ¿no? Escenificada o erotizada, o etcétera, sino una reflexión sobre el propio deseo y sobre qué partes de nosotras también no nos gustan, ¿no? Cuando deseamos. O sea, también hay una reflexión de si mis deseos pues me hacen ser mala o ser, bueno, no, pues hacer daño, ¿no? Eso también pues es una reflexión que está en la mente de mis protagonistas, y que también tiene que ver, pues eso, al final, hasta dónde llevo a cabo mis deseos o hasta dónde se queda
imaginación. Eva, te toca. En el caso de mi protagonista, bueno, el deseo es un tema recurrente, pero por omisión, prácticamente, ¿no? Es un poco por omisión, porque ella habla varias veces de su deseo y de cómo ese deseo está prácticamente inerte y cómo busca maneras de hacer que despierte, ¿no? En cierto momento habla de que su deseo es un pájaro envuelto en papel de burbujas y que su latido prácticamente no se aprecia, ¿no? Y es esa búsqueda de cosas que le despierten, esos destellos que vayan despertando, que ella, no sé, que ella busca para encender ese deseo que está prácticamente inerte debido a todo lo que todas las circunstancias que la rodean, ¿no? Y ese sería Y también, bueno, aparte del deseo principal de la trama, que es desvelar el misterio de los años oscuros. sí, pero Eva, en tu libro también, bueno, no sé si puedes comentar que también está la propia escritura como deseo, ¿no? O sea, aparece pues que la protagonista está intentando escribir y Sí. no lo consigue, y eso también es muy interesante, ¿no? Que sea un poco meta en ese sentido de buscar la escritura también para, ¿no? O para Ajá. paliar ese deseo quizás, no sé si puedes. Sí, la verdad que no, hasta que no has dicho eso de lo meta del relato, no lo había percibido, pero sí que es cierto que hay un deseo hay un deseo de hacer un ejercicio de memoria que tenga un resultado tangible. Y entonces es a través de la búsqueda y a través de la escritura, ¿no? Sí. Hablabas de los destellos y me acordaba de que hace un ratito has dicho que trataríamos más adelante estos temas de la luz, de la luminosidad, del tema del título, etcétera. Si quieres, me parece un buen momento ahora que vamos ligando el deseo, los destellos, la luz, la oscuridad, para que nos cuentes en mayor profundidad esto. Vale, sí, bueno, la luz en el libro es primordial y es podríamos decir que es un personaje más de la novela, ¿no? Porque la luz juega con nosotros, nos cuenta cosas, nos muestra unas cosas, nos oculta otras y es, es primordial. Como ella, además, bueno, hay párrafos enteros que habla de la calidad de la luz en cierta habitación y también, pues en ciertos momentos clave existen unas luces, unos destellos, unos brillos peculiares y especiales, ¿no? Y que como que siempre la luz pone la guinda al momento, a lo que está ocurriendo, ¿no? Y la oscuridad, bueno, pues la oscuridad es, pues eso, lo que está intentando ella arrojar luz sobre ese agujero que se encuentra cuando reaparece su padre. Sí, es como dramático, como en el teatro, vamos poniendo el foco de luz, el foco de la oscuridad, lo que quieres resaltar, un poco también lo que me recordaba el artículo que me pasaste, que se publicó en Zenda sobre tu obra, ¿no? Como el teatro, teatral. Sí. Sí, es muy curioso. En el caso del libro de Emily, en cambio, igual nos encontramos con colores, con otros tonos, con otras luces, pero para mí también son luces un poco apagadas. No sé, Emily, si tú lo dijiste a propósito, también las localizaciones donde tienen lugar los relatos, Sí. en el norte mayormente, los que son en Reino Unido tienen una oscuridad también que se palpa, ¿no? Muchos hablas de la noche en los pubs de Reino Unido, la noche en la que la chica se encuentra pues a solas igual con el bebé.
otros relatos que igual no tanto por la luz, pero por lo que dicen, por el malestar que siente la protagonista, ya sea por la enfermedad de la madre en muchos casos, los hospitales, algo que también tiene relación con el libro de Eva, ¿no? Muchas historias también tienen lugar con ese vínculo materno, filial, etcétera. Que si queréis hablamos ahora un poquito de eso, la ausencia del padre y el vínculo con la madre en vuestras literaturas, en vuestra obra. Emily, ¿tú con qué color identificas tus relatos, tu libro? Jo, pues tampoco lo había pensado. Bueno, por un lado, cuando elegimos la portada, que bueno, es de Teresa Verso, que es una fotógrafa española, que me recomendó Inés, además, y, uy, perdón, que me recomendó Inés, y bueno, pues me gustó un montón. Y esta foto en concreto, además, creo que representa muy bien no sé, el tema de los relatos, la amistad, ¿no? El encuentro, pero también el desencuentro. Y además esa luna, ¿no? Y esa noche, que cuando yo vivía en Edimburgo lo que más me chocaba también era lo pronto que se hacía de noche, ¿no? Y de pronto era como noche cerrada y ya está, ¿no? Como si hubieran apagado la luz. Y eso quizá, pues sí, se puede entender, ¿no? Pues de qué es lo que no esperas, ¿no? O, no sé, y luego también el azul, yo creo que diría el azul, porque también hay un relato que aparece en la Costa Brava, ¿no? Que empieza también pues que una pareja se va a unas vacaciones y al final cuando termina el viaje pues el tiempo ha cambiado mucho, ¿no? Y también se ha oscurecido. Pues sí, yo creo que diría azul. Chicas, me hace gracia porque Alex, el editor de Eva, comenta en el grupo, las dos escritoras han escogido motivos florales para su ropa y que si es casualidad. Y ahora que Emily hablaba de la imagen de cubierta y que Alex ha escrito lo de las flores y vais en efecto con flores, Eva, que tanto dialoga en su libro con la naturaleza y habla sobre árboles, sobre que tiene que esperar de un año para otro para volver a ver un árbol con esa luz dorada. Es algo que se refleja mucho en los colores del libro. A mí me gustaría saber un poco qué tal fue el proceso de edición, cómo se escogió esta imagen tan bonita. Por aquí también, para que se vea, no sé si se ve bien, porque perdonad por la calidad de la imagen, está un poco como granulada. Pero me gustaría saber algo que me interesa mucho también como editora, qué tal fue tu experiencia editando el libro, el proceso, la elección de los colores, la elección de la imagen, tuviste... Vale, pues bueno, la imagen es una imagen de un artista que se llama Juanma Samusenko y bueno, la eligieron los editores, o sea, me la enseñaron y me dijeron, ¿te gusta? Y dije, es perfecta, o sea, no me puede gustar más. Porque, o sea, lo tiene todo, creo que lo tiene todo. No sé si se aprecia bien. La imagen es un hombre en caída libre atravesado por un ramo de flores, por decirlo así de forma pedestre. Es mucho más hermoso visto que explicado. Y bueno, me pareció que no podía ser más acorde con la historia, ¿no? El cuerpo atravesado por la belleza, el cuerpo en caída atravesado por la belleza, la caída del hombre, no sé, para mí tiene un montón de significados que no sé si son los que tienen para el artista que lo hizo, pero bueno, en eso está el arte, ¿no? En encontrar cada uno el significado que queremos o que encontramos, y a veces no lo buscamos, lo encontramos directamente. El proceso de edición fue indoloro, absolutamente. Eso es mucho decir algunas veces. Porque, bueno, fue durante pleno confinamiento. En marzo empezamos a hacer la corrección y claro, pues encerrados en casa nos cundía un montón. Yo creo que, no sé si nos hubiera pillado en otra situación no hubiera sido tan rápido.
fue muy fluido y a lo mejor Alex quiere decir algo sobre el tema. Vamos, para mí fue, no sé, es que vamos, prácticamente es como que no me enteré. Fue una experiencia muy, muy agradable, porque además todas las aportaciones que hacía Alex eran muy acertadas y me ayudaron un montón a redondear el texto. Me consta que creo que igual Alex quiere de verdad participar y comentar algo del libro de Emily y lógicamente del tuyo, Eva. A ver. Es que no sé, creo que no se le, que no tiene sonido. A ver. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, yo me acuerdo que hace muy poco Eva me preguntó que por qué había elegido esa portada. O sea, justamente me hizo esa pregunta, creo, y le hice mi propio análisis. Pero claro, yo a Juanma, al artista, lo conozco de otro proyecto que habla, en el que tratamos sobre las nuevas masculinidades y bueno, la forma en la que se trata el cuerpo, la belleza, incluso el degradar del cuerpo, porque también es un tema que recurre mucho se pregunta sobre la vejez, no, pero sí el envejecer, cómo se marchita el cuerpo, se va estropeando. Entonces, yo conocía a Juanma, conocía esta obra y durante toda la lectura del manuscrito, sobre todo ya en la corrección, porque es un análisis mucho más cercano, más atento, o sea, lo tuve clarísimo. Para mí fue un flash. O sea, yo se lo pasé a Fernando, que es mi compañero, le dije, esta. Digo, pruébala. Y se la pasamos a Eva, sin preguntarle a Juanma. y cuando se la pasé y fue tan rotundo, fue tan rotundo ese sí, se lo conté a Juanma y estuvo de acuerdo y bueno, aceptó nuestros términos y después es verdad que pensándolo mucho más en frío, se pueden hacer muchísimos análisis y podríamos decir mil cosas de la obra, pero es que yo creo que es una perfecta entrada hacia la novela y sobre todo es un culmen, porque yo estoy seguro de que tú terminas de leerte el libro, cierras y es un gran resumen. O sea, y ves la portada y dices, es esto, es que es esto exactamente. Entonces, yo es lo que puedo decir. Ah, y después sobre el proceso de edición, horrible, o sea, horrible. Pues o sea, fue un regalo porque era ameno, aceptaba muy bien las críticas. Para mí ha sido el proceso de edición más corto de todos. Yo no sé si porque ha sido durante la cuarentena y porque nos prestábamos muchísima atención mutuamente. Y además teníamos un detalle que nos pasábamos muchísima música, que también es un tema principal en la novela. Y para mí fue, pues eso, muy agradable dentro de lo traumático que puede ser una cuarentena. No sé. Poco más Publicar en cuarentena, tanto Emily como Eva. Sí. Bueno, como decía bien Emily, yo creo que también la imagen de Teresa de verdad resume y plasma bastante bien lo que se puede encontrar, el alma que se puede ver en estos relatos de estos personajes que se acercan pero que al mismo tiempo no saben cómo terminar de acercarse. También los colores, tanto el libro de Eva como el de Emily, justamente lo que os estaba comentando, muy azul y el otro muy cálido, esa luz dorada que yo he estado viendo durante la lectura del libro de Eva, en los atardeceres, en los paseos que hace el personaje, los detalles dorados de un árbol que me parece muy difícil pronunciar, como era Eva, Ginkgo. Eso, El chico. un poco complicado de recordar y de pronunciarlo ahora mismo. Chicas, yo me gustaría que leyerais, si os apetece, un trocito y que nos regalarais a todos unos fragmentos de vuestros libros. Vale. Emily, ¿nos vas a leer qué fragmentito nos vas a leer? ¿De qué relato? Pues voy a leer el principio de Hilo Dental, que es uno de los relatos que he mencionado. Y bueno, pues a ver si os gusta. Y lo de las flores es totalmente... Sí, ha sido coincidencia. Ha sido coincidencia total. De hecho, lo hemos dicho. Vale. Uso hilo dental todas las semanas. El dentista me dijo que lo hiciera antes de marcharme. Me da asco.
Seguramente no volveré a ver a ese dentista y no sé qué costumbres tienen aquí, pero me siento culpable si le desobedezco. Pienso que todo lo malo que le pasa a mis dientes se deberá a no haber usado el hilo. Mi dentista en España era muy bueno, pero aunque siguiera allí no podría permitírmelo. Cuando termino, el hilillo desprende un olor a sarro y sangre que me marea. Nunca antes había hecho esto. Me refiero a acostarme con un completo desconocido, pero soy nueva en la ciudad y de todos los que conocí en el intercambio de idiomas, este parecía el más simpático, el menos arrogante, el más amable, alguien de quien poder fiarte para una noche de sexo. En realidad, nadie de los que estaban allí quería aprender idiomas, pero yo ya lo sabía. Quizá inconscientemente, yo tampoco. Así que le invité a mi nueva casa. No tenía nada para beber. Le serví agua en uno de los vasos desparejados que dejó la anterior inquilina. Todos son demasiado grandes o demasiado pequeños. Todos tienen algún desperfecto o muesca, como si estuvieran esperando a romperse, al igual que las paredes desconchadas de este piso. Pero no se rompen, ni los vasos ni las paredes, al menos todavía. Aún no he comprado un segundo juego de cama porque el centro comercial está demasiado lejos y cuando fui me agobié. La tienda más cercana de cosas del hogar que he visto es muy cara. Así que ahora que se ha ido, o más bien le he echado, quiero cambiarlas y dormir, pero no puedo. La cama huele a sudor y a semen de otra persona. Dormir aquí sería como estar acompañada estando sola, como engañarse a uno mismo. Aprieto el hilo entre los dientes hasta que unas gotitas de sangre caen sobre el lavabo. Tiro el hilillo apestoso a la papelera de plástico, me lavo las manos y me tumbo sobre la cama deshecha. ¿Sí va? Eva, está silenciada. A ver, ¿qué ha pasado? No he sido yo que me he silenciado mientras leía a Emily. A ver, voy a leeros el capítulo 9, que es muy cortito. Y que creo que es un poco una muestra, sobre todo, del estilo. Pienso en qué voy a hacer con este dolor. Aquellos días junto a su cama, sabía que acabaría escribiendo sobre él, que tendría que recoger toda la madeja desliada, intentar deshacer la maraña enredada en el espino, sacar un cordel limpio e ir tirando de él para enrollarlo alrededor de la mano. Lentamente, una mano girando sobre la otra, el hilo corriendo entre los dedos, el ovillo ni demasiado flojo ni demasiado apretado. Poco a poco, cada vez más grande, deshaciendo nudos, pegando algún tirón cuando se atasca la hebra, envolviendo, envolviendo, hasta que se acabe y llegue al final del cabo. Entonces podría echarlo a rodar por el suelo, cuesta abajo, dejar que la historia se desenrollara, salir corriendo detrás del ovillo para saber dónde termina. ¿A qué conclusión se llega cuando has desplegado parte de tu vida entre los hilos torcidos de esta hebra? Hace años que olvidé cómo se teje con agujas, pero hay puntos que se pueden dar con las manos. Si alguien quiere preguntar, Sí, puede ya abrimos. escribirlo por el chat o levantar, bueno, aquí se puede levantar la mano o eso era en Jitsi, o sin más hacer una pregunta. Quiero preguntarle a Emily, ¿cuál es tu relato favorito? Gracias. Pues no sé, porque la verdad es que los he escrito en momentos muy, muy distintos y no sé, yo diría que de los últimos, quizá uno de los que más me gustan es el de Moscas de la Fruta, que es uno de los más largos y uno de los que más tiempo tardé en terminar. Porque, no sé, explora varias cosas que me interesan y además es una perspectiva quizá un poco distinta, ¿no? Aquí no es una mujer joven, bueno, recién llegada a otro sitio, sino que es pues ya una mujer que está casada, tiene un hijo y se ha ido a vivir pues a una ciudad de provincias, ella venía de la capital y está un poco pues desengañada, ¿no? Es como otra etapa.
Quizá ese es uno de los que más he disfrutado escribiendo. El de hilo dental también me gusta, por eso lo he leído. Sí, a mí también. Gracias. Más Alex, preguntas. levanta la mano. Creo que Alex tiene la mano Sí, levantada. yo quiero preguntar, me quiero preguntar dos cosas, pero la primera va a ser, porque estabais hablando antes de los espacios y los lugares donde se desarrolla la obra, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, eh, primero empiezo con Eva, me parece que un lugar es, aunque no es un lugar tan físico, pero es un lugar donde se explora todo y se desarrolla su lírica, es en lo emocional, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, un espacio más en el libro de Eva es eso, es lo emocional, porque lo pasa todo por el filtro de las sensaciones y de ahí tantísimo uso de lo lírico, la metáfora, los símiles, para poder adaptarlo al lenguaje, ¿no? Y, y eso era si si lo habías pensado, si eras consciente de que habías utilizado eso. Y, y después otro, en el caso de Emily, eh, mucho lo temporal, cómo has desarrollado como todos los relatos, habla de momentos muy claros, de momentos de madurez, para mí, por ejemplo, otro espacio es eso, porque es muy importante la edad en la que sitúa cada relato, porque son problemas exactamente que se desarrollan con esas edades. Entonces, que no sé, que me ha venido simplemente a la cabeza y me parece importante decirlo, que más allá de los espacios físicos donde se desarrollan, están esos tanto emocionales como temporales de la vivencia personal. Y ya después hago otra pregunta. Pues te contesto a el espacio emocional y el lirismo. Claro, es que yo tengo el problema de que me voy a lo lírico y a lo poético sin poder evitarlo. Pero entonces, pues precisamente dije, pues tengo que utilizar esto que me ocurre. Y entonces utilizo, claro, el lenguaje poético me permite transmitir y llegar a la emoción o a la sensación, no solo la emoción, también la sensación, a través de las imágenes y de las... pues eso, a través de las imágenes, ¿no? Y de las imágenes poéticas. Y ahí es donde entraría también bastante el tema de la naturaleza, porque, claro, también lo utilizo para eso, lo utilizo las imágenes de la naturaleza, las uso para transmitir, para llegar a esa emoción o a la sensación, ¿no? Son los dos puntos a los que llego a través de lo poético, a través de la naturaleza. Sí, y bueno, es curioso que lo mencione Eva, bueno, que no ha salido, pero yo pensé que la pregunta iba a salir por ahí. El tema del género, ¿no? Del género literario, que nosotras somos poetas y narradoras, y en el caso de Eva, pues me llama la atención que recurre, ¿no?, a la poesía a la hora de escribir narrativa, y bueno, no sé si luego no hay muchas preguntas, puede quizá comentarnos cómo se ha encontrado escribiendo en otro género. Y en mi caso es al revés, en realidad. O sea, yo siempre empecé escribiendo narrativa, he escrito narrativa, he hecho muchos talleres de relatos sobre todo. O sea, el relato es un género que siempre me ha interesado muchísimo y he leído mucho. Y bueno, y quizá pues también cuando estaba buscando editor y demás, también es cierto que en España el relato no era un género muy leído, quizá hasta ahora un poco más. Pero que a mí siempre me ha interesado por el tema temporal que tú has explicado muy bien, que es que me interesa mucho como el momento, ¿no?, en el que cambia algo o cómo nos damos cuenta o cómo cambian las cosas, ¿no?, que a veces parece que ha pasado y que no te das cuenta y cuándo es exactamente el momento en el que se da ese cambio, y que sí que es un espacio totalmente. Y es curioso porque cuando escribo poesía pues siempre me dicen que es muy narrativa, ¿no? Entonces, y la novela de Eva pues es muy poética, entonces es interesante esa mezcla de géneros, sí. Creo que están poniendo preguntas por el
chat. Están poniendo preguntas, pero igual Eva puede responder a la pregunta que lanzas de cómo ha sido escribir esta novela con ese toque poético. El salto. No me he enterado de la pregunta. El pasar de escribir principalmente poesía, ¿no? a la narrativa. Pues bueno, es que yo había escrito narrativa antes, pero no la había publicado. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que no sé, me parecía un paso en este caso, como además es algo que en gran medida el lenguaje muchas veces es bastante poético, pues no, en lo que es el lenguaje no he encontrado una dificultad, ¿no? Sí hay dificultades de otro tipo, por supuesto, en temas de estructura, de construcción de personajes y demás, que claro, todo eso está ausente bueno, no tiene por qué estar ausente, pero normalmente está, sobre todo la creación del personaje, ¿no? En la poesía. Y bueno, pues también debería decir que como escribí la novela prácticamente del tirón, pues como que tampoco me he enterado mucho de que ha sido un parto relativamente fácil, vamos. Gemma os pregunta a las dos que en esta novela y en los relatos hay tensiones entre la ficción y la realidad. ¿Para cuándo un libro descaradamente autobiográfico? Falacia autorial. ¿Qué es lo autobiográfico? Es totalmente ficción. No sé, porque es cierto, o sea, yo creo que escribes desde lo que conoces, ¿no? Y puede ser emocionalmente autobiográfico, pero siempre, incluso si fuera factualmente autobiográfico, que no lo es, pues no, o sea, seguiría siendo ficción, ¿no? Porque estás seleccionando, estás escogiendo, estás representando. Clara dice autoficción, sí, también. No sé, no, siempre se juega con ello, supongo, pero no sé, en mi caso no creo que vaya a venir un libro autobiográfico pronto. Si acaso seguiré robando de aquí y de allá, pero también ¿no? Siempre se roba de la realidad, pero no siempre de la tuya. A veces oyes una conversación y dices, uy, lo voy a apuntar, ¿no? Y de hecho hay una escena en los relatos, y aquí lo tengo que decir. Lo tiene que decir. Lo tengo que decir, lo siento mucho. Hay una escena en los relatos que hemos vivido, el grupo de amigas que tenemos, Gemma, Yasmín, Clara, estamos todas aquí. Estábamos, bueno, cuéntalo tú, estábamos una noche en un pub en nuestro Sunset de Madrid y estábamos bailando y ocurrió algo que está en el libro de relatos de Billy. Sí, pero que está totalmente contrapuesta a la situación, porque bueno, estábamos ahí bailando y tal, y pues una mujer ya pues no sé, de mediana edad nos dijo que you're lovely, ¿no? Y como ella estaba pues bailando con su pareja y nos dijo que como que envidia, ¿no? El grupo de amigas y tal. Y en el relato aparecen esas mismas palabras y esa señora, pero en otro contexto que no tiene nada que ver, que es el de una chica que está en Edimburgo, cuya amiga se va a casar, etcétera, ¿no? O sea que bueno, hay cosas autobiográficas, pero no es la señora que os dijo eso podría ser la protagonista de mi libro. Pues mira, no, a ver, físicamente no la encajo yo mucho, pero... Pues... Ha dicho señora de mediana edad, con un grupito de amigas, que no sé qué, ay, ¿cómo echo de menos esto? ¿Y tú, Eva, libro autobiográfico? No, yo no, mi vida es muy aburrida. Eso también. Eva, tienes aquí una pregunta de Mara, otra autora de 16, que dice ¿cómo o por qué surgió la idea de crear la novela a partir de la ausencia o muerte de un padre? ¿Y por qué la ausencia de esa figura masculina en particular? Ay, Mara. Vaya pregunta. Pues porque me parecía que, a ver, la ausencia del padre creo que es un tema muy
que se ha tratado mucho en literatura y en psicología y en todo, ¿no? Es uno de los grandes traumas que podemos tener, ¿no? Que, por cierto, la ausencia del padre también está muy presente en los relatos de Emily, también hay que decirlo. Y entonces, claro, pues ese agujero y esa ausencia que de repente, esa figura que ha estado ausente de repente aparece y deja un agujero, me daba la posibilidad de realizar, o sea, de que el personaje realizara una búsqueda y en la que hubiera un misterio que quería resolver, ¿no? Y entonces, bueno, la figura del padre también es crucial a la hora de, puede ser crucial a la hora de crear nuestra identidad. Y bueno, como es una novela sobre la identidad de la protagonista y sobre cómo se crea su identidad o cómo ella la va revisando y a través de la memoria y a través de sus vivencias. Y bueno, creo que era una figura potente para explorarlo desde ahí. Sí, además me parece interesante que, bueno, ha habido muchas novelas sobre la ausencia del padre en protagonistas hombres, ¿no? En autores, que también, ¿no? La idea del hijo sin padre. Pero y también hay mucho o relaciones, ¿no? No necesariamente ausencia, sino relación entre padres e hijos y entre madres e hijas. También hay bastante literatura. Sin embargo, entre hija y padre yo creo que no hay tanto escrito todavía, o que quizá no se ha explorado tanto esa relación y bueno, es importante también, ¿no? Bueno, dice Eva que en mi libro aparece, y es cierto que aparece también mucho pues esa idea de cómo se configura la familia nuclear, por así decirlo, y de cómo las protagonistas luego pues a la búsqueda del amor romántico no solo se les cae el mito del propio amor romántico, sino de la familia nuclear, heterosexual, tradicional, etcétera, etcétera, que se supone que es, ¿no?, a lo que debes aspirar, y después pues tienes como esa doble decepción, por así decirlo, es como yo la enfoco. Roseras hace una pregunta que lo iba a dejar yo para el final. Son los próximos proyectos. Lo podemos dejar igualmente para el final. Y si alguien quiere lanzar alguna otra preguntita. Quería preguntarle a Eva, está hablando precisamente de un tema que tu aficionado, que es la ausencia, muerte del padre de la protagonista, pero si te ha pasado en algo autobiográfico, ¿de qué manera o maneras te has protegido a ti misma a la hora de tanto escribirlo como editarlo, ¿no? Porque como tú dices, es una cuestión traumática y es muy difícil entrarle a cualquier cuestión traumática. Pues, pues la verdad es que el simple hecho de escribir sobre el hecho traumático ya es una forma de, digamos, de exorcismo. No voy a decir de terapia porque no me gusta hablar de la escritura como terapia, que está muy bien, pero no es el caso, ¿no? Esto es una escritura consciente y una escritura que tiene un fin que no es el terapéutico. Entonces, bueno, como decía Emily antes, es inevitable que haya algo autobiográfico en todo lo que escribimos. Da igual que, es que da igual lo que sea, lo que escribamos, que siempre va a haber algo autobiográfico, ya sea propio o robado, como decía ella, ¿no? Pero asimismo la escritura, el mero ejercicio de la memoria ya es un ejercicio de ficción, porque nunca recordamos exactamente lo que ha ocurrido. Lo recordamos desde nuestro punto de vista y además el recuerdo, accedemos al último recuerdo que hemos tenido de ese recuerdo, con lo cual siempre es una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Así que nunca estamos, la memoria nunca es realidad. Por lo tanto, pues ahí está ese escudo contra el trauma, ¿no? Ante el trauma,
pues sabiendo que estás haciendo un ejercicio de ficción. Alex. Voy a hacer la última pregunta y quiero hacerla de forma diferente a las dos, aunque es la misma, y es sobre el deseo. En el caso de Eva, me gustaría hablar sobre cómo aúna la edad, las redes sociales y el juego de fantasías o idealización hacia a una persona, ¿no? Y cómo esa es la base de esa relación, que es el deseo y la idealización. Y después, hacia Emily, cómo cree, porque ella ha situado en todos los relatos distintas edades, pero el deseo es una base fundamental, pero me gustaría que ella lo hablase desde el punto de vista de cómo lo ha unido a la identidad, porque para ella ha sido como un apoyo hacia crearse la identidad, tanto en un caso puede ser la amistad, como por ejemplo en el primer relato, o en los últimos en cuanto a vínculo con redes sociales y el deseo a chicos por simplemente su belleza, incluso a querer deshacerse de la relación como estigma y simplemente basarse en el sexo, en la facilidad, eliminar el idioma, cosas así. Vale, pues era. Contesta tú porque yo me va a tener que Eva, no se te oye bien. que conteste Emily porque me tiene que repetir la pregunta mía. Uf, vale. Pues sí, es cierto lo que comentas del deseo, quizá el deseo o la relación con el otro también, ¿no? Ya sea, sí, yo creo que quizá en el primer relato, ¿no? Que son adolescentes, con quien más te construyes con tus iguales, ¿no? Con tu grupo de amigas. Y después lo amoroso, sí, también porque hay mucha presión social, diría yo, para que una mujer pues sea heterosexual, se empareje, etc. Pero a la vez te da un cierto confort, ¿no? O sea, el encajar o encajar tu deseo en los lugares correctos o que la sociedad estima correctos también te da o te protege de un cierto modo, ¿no? Pero por otro lado, o la otra cara de eso sería pues el tema de los cuidados, ¿no? ¿Dónde están? O cómo crear ese espacio de cuidados, ya sea en una relación amorosa, familiar, de amistad, y cómo profundizar y cómo llegar a conocer al otro sin hacerle daño, sin hacernos daño, ¿no? O dónde llega ese punto en el que traicionas a alguien, que también es algo que está muy presente en los relatos, ¿no? Que quieres a alguien, pero te dejas llevar por los deseos o no, para no hacerle daño. O sea, esas líneas que son muy finas, que son también pues lo que no queremos ver de los demás, pero también lo que no queremos ver de nosotros mismos, ¿no? En ese deseo, es decir, que tiene como su cara oscura también, creo yo. No sé si contesto la pregunta o estoy divagando, es una pregunta compleja o está bien. Está bien. Si me puedes repetir a mí la pregunta. Sí, disculpe, doña Eva. No, bueno, a ver, yo creo que esto tú y yo lo hemos hablado porque a mí es de las cosas que más me fascina del libro por cómo lo consigue, ¿no? Porque, bueno, pues habla de una persona de mediana edad, que está pues, preguntándose sobre la belleza, sobre su propia belleza, sobre la apariencia, sobre el gustar y cómo se transmite la relación, el hecho de demostrar a una persona que te gusta o no a través de las redes sociales. Y después tenemos a ese personaje que ella habla que sus relaciones se basan en eso, en pequeños flirteos, cuando tiene su pareja estable, pero a la misma vez le gusta el idealizar. Entonces, me parece muy interesante la idea del deseo en esas tres partes, entre una persona que está cambiando físicamente y su físico y su forma de ver la belleza cambia junto con la sociedad que va cambiando a través de redes sociales y va enfriando las relaciones físicas. Y por otro lado está esa otra persona a través de la otra pantalla que idealiza y que le gusta generarla de la forma que a ella le gusta verla, pero en realidad a lo mejor no es así. Y eso se trata en la novela y me parece genial y eso pues de cómo está ahí el deseo inmiscuido en todo eso. Claro, porque
muchas veces el deseo que muestra la protagonista no es más que una proyección de otro tipo de deseo, ¿no? En algún momento dice, cuando está hablando de que está viendo una imagen de alguien que le resulta atractiva, se pregunta si es que esa persona le resulta atractiva porque quiere ser como esa persona, porque quiere estar como esa persona, con esa persona, porque quiere ser esa persona. Ahí el deseo es incierto, el objeto de deseo realmente no es la persona a la que está mirando, ¿no? Sino todo ese artefacto que se construye alrededor de la imagen y del deseo y de sentirse deseada y de ser mirada y de, al fin y al cabo, ser visible y existir, ¿no? Y entonces es la parte de deseo, digamos, que tiene fuera de su relación de pareja, ¿no? Porque ya en su relación de pareja, pues no es una relación de pareja, creo yo, de las más sanas que podemos encontrar en una narración. Sí, totalmente. Vale, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Queda la de Ros de los proyectos. Exactamente, a eso iba. ¿Qué proyectos tenéis, como ha preguntado ella, perdón, qué proyectos tenéis de cara a futuro? Me consta que, bueno, Eva está a puntito de lanzar, bueno, ya está impreso, ¿no? Un libro con la editorial Dos Bigotes, ¿no es así? Sí, esto es de traducción, un proyecto de traducción, es un libro de relatos de amor entre mujeres del siglo XVIII al siglo XX. Y que es muy interesante, es una antología de muchas autoras que os recomiendo muchísimo. ¿No? Porque, vamos, que es muy interesante el tema y recuperar esas autoras que son conocidas por otros textos y, sin embargo, pues ahí tenemos estas historias de amor entre mujeres, ¿no? Y ese sale ya mismo. Y luego, bueno, pues el año que viene saldrá un nuevo libro de poesía a principios de año, por febrero, por ahí. Y de momento eso es lo que hay. ¿Y tú, Emily? Bueno, pues poesía. Sí, pues yo sacaré, espero, si todo va bien, el año que viene un poemario nuevo que se llama Parliament Hill. Y lo escribí cuando vivía en Londres, bueno, aparte de... sí, se va a quedar con Parliament Hill. Y bueno, que en principio iba a salir este año, pero debido al COVID y eso, pues se ha retrasado un poco, pero así, pues más sorpresas para el futuro. Con la editorial Vaso Roto. Con Vaso Roto, sí. Para que estemos todos atentos, tanto para Eva como, bueno, Eva todavía no ha dado pistas de dónde va, cuál va a ser su casa editorial. Ya lo dijo Casimiro Barker. Pues enhorabuena. Mañana va a estar Emily en la cama a las 12 firmando ejemplares porque este formato no nos da posibilidad. ¿Cómo? 12:30. Bueno, es verdad, 12:30. Pero bueno, nos sí, da llegaré un poco posibilidad antes. esta la firma virtual. Entonces a las 12:30 en la cama Emily estará firmando lejos de casa. También en la cama se puede encontrar el libro de Eva. Eva, ¿tú vas a tener alguna firma en Madrid para anunciarla ahora? Porque no te lo he contado. De los años oscuros, de momento no tenemos nada. Pero del otro sí, pero eso ya lo diré en otro momento. Pues entonces mañana quien esté en Madrid quiera venir a Nakama, estará Emilia a las 12:30 y ahí podéis tanto comprar Lejos de casa y que os lo firme la autora, como también comprar Los años oscuros, que me consta que está en Nakama, que yo lo he visto. Así que enhorabuena a las dos, enhorabuena a las editoriales, a Tres Hermanas por publicar estos relatos tan bonitos y a Editorial 16, a Alex, que está aquí, por publicar esta novela tan bonita de Eva Galluz, la primera novela que al menos nosotros podemos ver, aunque no es la primera que ella escribe. Muchas gracias a todos.
a ti, Esther. Oh, ay, tío, Esther, madre mía. ¿Ha venido Esther? No, Inés. Inés. Madre mía, cómo estoy ya. Es que No pasa estas horas nada. ya tengo. Estas horas. Ya no doy pie con bola. Inés, muchas gracias por moderarnos, Un por placer. darnos bridas. Sí, Gracias. muchísimas gracias a todos por estar aquí y a Inés y a Eva por estar aquí conmigo charlando. Ha sido Claro, muy bonito. gracias, Emily, también por invitarme a estar aquí contigo y a Ya compartir ves, este momentazo. claro. Sí, que Y a a todos pesar los que habéis venido, claro, también muchas gracias. sí, a pesar del formato y de la falta de, ¿no?, contacto y de los vinos después de la presentación, que es lo que Vaya, más eso echo de es menos. mejor. Sí, pero bueno, ha sido muy, muy cálida y muy cercana, así que muchas gracias por este momento. Pues os deseo mucho éxito, creo que todos los que estamos aquí también. Así que se vendan muchos libros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, estoy leyendo los comentarios. Gracias. Gracias, chao. Chao. Gracias, chicas, ha sido un placer. Gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós, Coco. Chao.